Hola, muy buenas. Hoy seguimos recordando la Semana Santa y celebrando la resurrección de Jesús. Y a veces, no sé en tu caso, pero tantas veces para mí me hace parar al pensar todo lo que Jesús vivía, todo lo que Él experimentaba. Yo me pregunto a mí mismo, pero ¿por qué? Y ya no estoy preguntando sobre por qué lo hizo. Entonces sabemos que para nosotros no hay otro camino. No hay otra respuesta a nuestra necesidad. Pero yo me veo a mí mismo en el espejo y pregunto, pero ¿realmente valgo tanto? Si cambiamos de lugar, ¿hubiera hecho yo lo mismo? Y ya es algo importante parar y preguntar, Dios, ¿qué es lo que quieres? ¿Por qué has hecho esto por mí? ¿Por qué me has comprado por un precio tan alto? ¿Por qué has mostrado este amor tan perfecto para mí? Porque a veces ya es una historia que sabemos tanto que olvidamos la grandeza de lo que hizo. O recordamos la grandeza, pero no, muchas veces olvidamos nuestro estado y lo que a nosotros nos atrae y cómo nosotros vivimos y cómo nosotros actuamos. Pero Dios mostró su amor y nos sigue mostrando ese amor. Y Él nos llama para ser más que somos ahora. Y es interesante porque en el mundo en general vemos que ya las etiquetas o las imágenes de productos son muy importantes. Incluso ya un ser humano puede ya pagar mucho más por ejemplo, una camiseta, unos zapatos o un coche o lo que sea, por la marca, por la imagen, por el logotipo que sale. Pero claro, es por la reputación del producto. Entonces, claro, si yo voy a buscar un coche y entonces puedo pagar un precio un poco más alto, pero por un coche que yo sé o que yo tengo la imagen que me va a durar más tiempo, entonces, claro, iré por él. En vez de otro que igual es un poco más barato, pero me va a durar poco tiempo. Pero las etiquetas son importantes. Y en teoría las etiquetas van junto con el propósito. Y Dios también nos da una imagen, nos da una etiqueta, nos da un propósito. Y quiere que nosotros tengamos una reputación en el mundo y que vivamos en una forma en concreto. Y eso es lo que quiero ver hoy, porque hemos visto ya lo que Jesús hizo por nosotros, para librarnos del mal, para librarnos del pecado, para vencer al enemigo y ya para poder ofrecernos su perdón. Y nos toca a nosotros recibirlo, arrepentirnos de lo que nosotros hemos elegido y recibir su oferta del perdón. Y después, entonces, Jesús, estando aquí en la tierra, esto es antes de la crucifixión, y cuando Él está ya predicando y enseñando y entrenando a sus discípulos. Entonces, en Mateo, el capítulo 5, tenemos un pasaje que entre creyentes es un pasaje bastante conocido, pero eso no quita la importancia de vivirlo. Dice en Mateo 5, vamos a leer desde 13 al 16. Entonces aquí nos dice, vosotros
Entonces, hablando con los discípulos, los seguidores de él, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces aquí nos dice que nosotros debemos llevar el título de dos cosas: sal y luz. Eso debe ser la base de nuestra reputación en el mundo. Pero es importante reconocer ya lo que es. Porque al principio les dice, vosotros sois la sal. No solo la sal, pero la sal de la tierra. O sea, que vais a estar en el mundo, pero no del mundo. Vais a llevar una calidad y un papel importante de preservar, de conservar al mundo. Del proceso de pudrirse. Porque claro, en ese entonces no tenían frigos. La sal era para proteger los alimentos de ese proceso de pudrirse. Y nuestro concepto sería dejar la comida, por ejemplo, ya ahí en la mesa y no guardarla. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si dejas el pollo ahí y después el día siguiente o el pasado ya te sientes y lo comes, te entran ganas ya de enfermarte, de vomitar, o igual tienes problemas incluso mayores. Pero es importante ver que Jesús nos llama a ser sal. Entonces, como he dicho, eso preserva y guarda la comida del proceso de pudrirse. Pero es importante ver que la sal, para hacer esa función, tiene que estar en contacto con la comida. No es suficiente solo saber que la sal puede proteger la comida y dejarlo al lado. Tiene que estar en contacto. De la misma forma que nosotros tenemos que estar en contacto. Por eso Jesús nos envía al mundo. Porque la sal no se queda en el bote, no hace nada en el bote. Tiene que salir. Entonces, eso es importante y Jesús es nuestro ejemplo. Eso no quiere decir que ya debemos vivir como el mundo no, pero debemos vivir en contacto con el mundo. Debemos ya llevar la sal al mundo. Y ya cuando el mundo está pasando ese proceso de pudrirse, no debo condenar al mundo, debo reconocer que igual nosotros no estamos haciendo nuestro papel de llevar la sal, de ser la sal en acción, de poner la sal en contacto con el mundo, con la gente, con las personas en nuestro alrededor. Tantas veces tenemos la imagen que tenemos que vivir en burbuja para protegernos del mundo. Pero, ¿qué hacía Jesús? Él salía. Llevaba esperanza, llevaba la verdad. Y decía que debemos presentar la verdad, pero según su ejemplo, en amor, con amor. No atacando, pero aplicando su misericordia y su gracia. Entonces ya vemos que la sal sale. Por ejemplo, en Mateo, el capítulo 9, entonces
esto Mateo 9, 35 y 36 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Entonces, solo ahí vemos que Él iba, se movía. No estaba ahí esperando hasta que ya el mundo venía a Él. Él llevaba la verdad, el poder, el ejemplo que podía proteger al mundo de ese proceso de pudrirse. Entonces, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, las buenas nuevas, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, Él veía ya el peligro de esa comida que se enfrentaba en contextos donde se iba a pudrir. Y Él salía para ofrecer sal, porque tenía compasión de ellos. Entonces, ahí tengo una pregunta para ti y para mí. ¿Tenemos compasión al ver la gente que está en el peligro de experimentar un proceso que va a destruir a ellos? ¿O estamos tan limpitos que estamos aquí criticándoles a ellos? Jesús salía con compasión y hablaba la verdad con amor, con compasión, porque Él quería estar en contacto con ellos para protegerles del mal del mundo y para enseñarles que hay otro camino, el camino que lleva al Padre y a la vida y a la verdad. Y es importante, entonces, reconocer que la sal preserva y que la sal sale. En Colosenses 4, dice, entonces esto es Colosenses 4, 6, dice, el 5 y 6, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, no debemos retirarnos, debemos andar con los de afuera. Debemos andar en los mercados, en las zonas públicas, pero no viviendo como ellos, pero llevando la palabra y la verdad y la persona de Jesús, quien puede protegerles y preservarles del proceso de este mundo. Entonces, Jesús dice que somos la sal de la tierra, con calidades que hay que poner en práctica, pero en contacto. No hablando de cómo somos, pero ya llevando la sal y sus características al mundo. Y después nos dice que somos luz. Otra vez, no simplemente luz, pero luz del mundo. Entonces, ¿qué hace la luz? Es que ilumina. Y muchas veces con la oscuridad
Bueno, si tienes hijos, si has tenido hijos, o si recuerdas a tus edades cuando eras pequeño o pequeña, entonces cuando hay oscuridad, entonces muchas veces el sentimiento natural es miedo o ansiedad. Pero luz ya lanza eso, dispara eso, quita eso del contexto. Pero es interesante porque al principio, entonces ya vamos a ir a Génesis 1:1 y vamos a ver un detalle aquí. Dice en Génesis 1:1-4, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces vemos que ahí, vemos cómo estaba al principio, ya en tinieblas, oscuridad. Pero entonces seguimos leyendo, porque entonces dice: las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es curioso porque en el principio, el primer problema fue las tinieblas, la oscuridad. Pero, como vamos a ver, Dios responde a ese problema. Pero primero está ahí, está presente, ve la situación. Y es curioso porque aquí Él no maldice la oscuridad, la cambia, como vamos a ver. Porque Él está ahí, Él movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Entonces el primer problema fue resuelto con luz. Entonces ya Dios estaba presente, veía la situación y lo cambia. Y ahora Jesús nos dice a nosotros que debemos ser luz del mundo. Entonces ya una luz que no se puede esconder, como una ciudad asentada en el monte. Entonces ya tenemos que brillar. Y vamos a ver más sobre lo que debemos brillar. Pero quiero ver dos pasajes más que habla de luz. Salmo 119 y el versículo 105. Entonces en esta parte dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la pregunta ahí es: entonces, ¿qué hace la luz? Aquí vemos que alumbra nuestro camino, que nos guía. También quita el miedo del camino. Nos enseña exactamente cómo y dónde caminar. Pero es su palabra que alumbra nuestro camino. Pero caminar en un camino en la oscuridad y caminar en un camino ya alumbrado es muy diferente. Si no me crees, sal al campo en algún momento, algún día, por la noche, cuando casi no hay ni luz, ni estrellas, ni luna, ni nada. Intenta caminar. Te dará cosa. Incluso ya escuchas cosas y dices: ¿qué ha sido eso? ¿Es un jabalí? ¿Es un bicho? ¿Es un animal que me va a comer? ¿Es que... O ya empiezas a hacer otras películas, no sé. Pero ya cuando hay luz, te quita el miedo, te quita esa ansiedad. Y ya ves dónde caminar. Y después en Juan 8,
12. Entonces dice aquí, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces ya nos da también una luz de vida. La luz también trae seguridad, paz. Y ya emite una sensación de calor, de aceptación. Entonces, si alguna vez has ido por un camino, un sendero, y pasas por un túnel, y ya hay un trozo bueno de oscuridad, pero ahí al final, al fondo, es un punto de luz. Te invita a seguir dando pasos. Incluso ya el dicho de la luz al final del túnel. Entonces es que ya vemos una salida. Vemos una resolución. Pero la luz invita y atrae. Por eso siempre, si tú ves una película o una serie y hay bichos y ya en la casa tienen una de esas cosas de luz, entonces siempre habrán chistes y bromas sobre eso, porque claro, la luz atrae a los bichos. Pero también en una forma buena, en nuestro caso, nos atrae. Porque nos ofrece calor y ya hogar y aceptación. Entonces, por eso Dios nos llama a ser luz. Es interesante porque la sal sale, la luz desde donde está brilla, invitando a otro lugar, a otra vida, a otra forma de ser, a otra identidad. Y nosotros somos llamados a ser las dos cosas. Sal de ir y llevar esa calidad, ese mensaje que proteja a las personas que están en el mundo, para que vean que hay otro camino, el único camino verdadero, y llevarlo con compasión. Porque no queremos encontrar a alguien con una herida y ya echar mucha sal y ya pegarles ahí. Eso no es seguir el ejemplo de Jesús. Él llevaba la sal al mundo con compasión y respondía a las necesidades con el deseo de mostrar el amor de Dios. Y mostrar que Dios ofrece algo diferente. Y que Dios quiere más para nosotros. Y después Jesús también brillaba. Entonces ya Él atraía a la gente. La gente iba a donde Jesús. Porque Él era la luz del mundo, pero nos llama a lo mismo, porque Él quiere brillar de nosotros. Y después decía, entonces, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, o sea que es basado en lo que hacemos, no es lo que nos sentamos y hablamos. Debe haber acciones que el mundo vea. Y cuando vean nuestras buenas obras, ellos glorificarán. Y como dice allí, entonces Jesús hablando decía, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es importante aquí porque aquí Él no dice mi Padre. Ahora hace la transición para decir, mira, es vuestro Padre. Entonces, Él
ya os ama, Él os cuida, Él os da este título y os quiere usar en el mundo, porque el mundo necesita sal y luz. Entonces la meta aquí no es que me vean a mí o que te vean a ti. No es que hablen bien de mí o de ti, pero que vean nuestro Padre y vean que Él es la razón. Él es el que está haciendo la obra en nosotros, en mí. Y que yo salgo porque tengo la respuesta a la necesidad del mundo. Y cada uno tiene que decidir si la va a aceptar o no, pero yo debo vivir con ese deseo de ver a gente, escuchar y recibir lo que Dios dice. Entonces, ¿cuál es mi papel? ¿Cuál es tu papel? Es ser sal. No sal del bote, pero sal del mundo y luz del mundo. No luz debajo del almud, debajo de la cama, en el armario, en la casa cuando ya tengo la puerta cerrada y ya las ventanas tapadas. Sí, la luz debe brillar en mi hogar para que los que están ahí también la vean, pero el mundo también debe ver esta luz. Y así, con el deseo de que cuando vean las buenas obras que hacemos, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. El Dios de dioses, de los dioses, el Todopoderoso, es nuestro Padre. Entonces, ¿estás dispuesto o dispuesta a vivir como sal y luz? El enemigo quiere que nos enfoquemos en nuestros problemas. Pero Jesús dice, mira, yo sé de las cargas que llevas. Yo entiendo tu situación, yo entiendo lo que sientes. Pero eso es parte de tu historia, es parte de tu testimonio, es parte de lo que yo voy a usar cuando tú salgas como sal y cuando tú brilles y vives lo que sabes de mí como luz. Porque el enemigo sabe que si nosotros hacemos esas dos cosas, que el mundo, que gente en el mundo nos verá y verán al Padre. El enemigo no quiere eso. Quiere que nosotros nos dividimos, que en vez de hacer buenas obras, que peleamos, que quedamos en el bote porque hay seguridad ahí o porque estamos enfadados. Pero Jesús nos mostró cómo ser sal y luz y nos dice que ya somos. Entonces, ¿vamos a vivir así? Entonces, para aplicarlo, yo te animo a pensar, porque yo una vez conocí a un chico que él compraba ya los trainers, los zapatos para baloncesto, los más caros que podía encontrar, para tener varios pares en su armario. Pero fue curioso porque nunca jugaba llevando esos que tenía. Dices, pero esos son de marca, son zapatos muy buenos, igual incluso ya saltas más con esos zapatos. Pero claro, eso es ilógico. Es una tontería tener una marca de lo mejor, diseñado, preparado para hacer algo en concreto,
y dejarlo en el armario. Dios nos ha puesto una etiqueta que dice, este es sal y luz. Después detrás pone, hecho por Dios. No hay mejor marca que eso. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a guardar ese concepto aquí y sentarnos y no hacer nada? ¿O vamos a reconocer que tenemos el privilegio de llevar el nombre de Dios y el mensaje de Dios y la esperanza de Dios y el amor de Dios a este mundo que está sufriendo y que necesita oírlo? Te quiero desafiar. Ser sal y luz del mundo. Bendiciones. Y te animo a seguir caminando con nuestro Dios que vive hoy. Nos veremos muy pronto.